Buenas noches a todos. El día de hoy en La Concordia, Únete por Colombia y en Política para Todos tenemos un invitado sumamente especial, un paladín en la defensa de la salud, el doctor Andrés Forero. Doctor, muy buenas noches. David, un saludo para ti, un saludo para Alejandro y para todas las personas que nos ven. Muchas gracias por esta invitación, muy contento de estar en este espacio. Bueno, pues aparte de ser concejal, representante de la Cámara y economista de la Universidad Católica de Chile, se ha caracterizado por defender pues la salud en estos momentos tan álgidos, tan coyunturales. Yo quisiera entonces que entráramos en materia, pero no antes, sin que mi compañero pues se presente también. Representante, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Henao. Muchas gracias por acompañarnos y qué bueno hablar y entender qué está pasando con la salud de los colombianos. Alejandro, pues hace tiempo no nos veíamos. Qué gran invitación y qué gran espacio para explicarle a las personas que nos ven y nos oyen, pues qué es lo que está sucediendo. La verdad es que estamos viviendo una situación crítica en materia de salud y en gran medida nosotros consideramos que esto es inducido por parte del gobierno nacional. Para los que no me conocen, pues aprovecho de terminar de hacer la presentación que hacía David. Efectivamente soy economista, yo soy bogotano de nacimiento. Fui concejal de Bogotá durante 6 años, ahora soy representante de la Cámara, este es mi primer periodo como representante de la Cámara, felizmente casado con 2 hijos. Hago parte de la Comisión Séptima Constitucional y precisamente en esa comisión pues es donde hemos estado debatiendo pues varias de las grandes reformas del gobierno de Gustavo Petro, la reforma laboral, la reforma pensional y sobre todo la reforma a la salud, que hoy está en el tercer debate. Es el segundo proyecto que presenta el gobierno porque ya se había hundido la primera reforma a la salud. Es el segundo proyecto que está en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Perfecto, doctor. Pues yo quisiera que entráramos en materia entonces, haciendo un pequeño repaso a la Ley 100. Hay varios mitos en torno a esto. Bueno, que la Ley 100, en vez de ayudar pues al sistema de salud colombiano, lo privatizó, hizo una serie de concesiones a los privados que permitieron pues que el lucro se fuera a las personas privadas en vez de pues al pueblo colombiano como tal en beneficio de su salud. Yo quisiera que usted nos diera un muy breve repaso entonces. ¿Qué es la Ley 100? ¿Hacia dónde va dirigida? ¿Cuáles fueron las ventajas que trajo al sistema de salud en Colombia? Pues mira, la Ley 100 ya han pasado más de 30 años desde pues, que se aprobó la Ley 100 y se ha ido implementando y hay que decir que ha habido modificaciones y reformas. Y una cosa que es importante que las personas que nos ven oigan es que cualquier sistema de salud en el mundo va a requerir permanentemente reformas. Hay cambios demográficos, hay cambios de tecnologías, hay cambios de enfermedades, etcétera, etcétera. Y entonces el sistema colombiano, como el sistema británico, que es el modelo del gobierno de Gustavo Petro, pues va a requerir constantemente ser objeto de modificaciones y de reformas. Obviamente el sistema colombiano no es perfecto, pero hay que decir, esto lo considero yo, que en cierta forma es el mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años. Las personas mayores saben perfectamente que antes había muchas limitaciones, antes de la aprobación de la Ley 100 a principios de la década de los 90, había muchas limitaciones para poder acceder a servicios de salud. Básicamente la salud estaba para las personas con más recursos y aquellas que tenían la posibilidad de tener pues en cierta forma un empleo formal, pues tenían el acceso a un sistema que a veces colapsaba además en determinados momentos del año. Se hablaba de los septiembres negros porque los recursos se acababan y el resto de la población pues quedaba a la deriva y quedaba en cierta manera condenada a lo que se denominaban los hospitales de caridad. La Ley 100 pues, busca avanzar en un sistema de competencia condicionado, con competencia regulada, es un sistema, el que crea, es un sistema mixto, es un sistema solidario, que pues, ha tenido dificultades en algunos momentos, pero que adicionalmente hay que decir que ha tenido ajustes permanentemente. Entonces hoy tenemos el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Durante mucho tiempo se criticó que hubiera una diferencia grande, una brecha cada vez más amplia entre pues, los beneficios que otorgaba el régimen contributivo respecto al régimen subsidiado, y eso en gran medida se había venido acortando. Otra vez en este gobierno, de cierta forma, se ha ampliado, pero las personas mayores saben que antes, por ejemplo, cuando se tenía que enfrentar una situación de salud dentro de una familia, a veces tenía que hipotecar la casa, se tenía que vender el carro, y eso ya no ha pasado.
Hoy tenemos, o teníamos antes de este gobierno, pues en cierta manera, pues un nivel de protección financiera para las personas que requerían atención en salud que realmente era muy valioso. Lo vimos en la pandemia. En otros lugares de América Latina, en Estados Unidos inclusive, una persona o una familia que veía que uno de sus familiares se enfermaba del COVID-19, pues no solamente tenía que estar angustiado por que su familiar sobreviviera a la enfermedad, sino que tenía que ver de qué manera iba a pagar después todas las atenciones que había requerido la atención de esa pandemia. Eso aquí en Colombia no sucedió. Aquí vemos que, por ejemplo, en los hospitales de más alto nivel que tiene nuestro país, que hay que decir incluso que en los rankings que hacen de las clínicas y hospitales en América Latina, de los mejores 60, si mal no recuerdo, había más o menos 25 que eran de Colombia. Y aquí, por ejemplo, la Fundación Santa Fe, se atienden personas de todos los estratos. Eso es algo que ha permitido nuestro sistema. Por eso yo hablo que es un sistema mixto, donde hay participación de entidades públicas, también hay participación de entidades privadas y digo que es solidario precisamente porque como se aporta, mejor dicho, se garantiza la atención de aquellas personas que están en el régimen subsidiado, que no están aportando, pues se permite que, así como una de las personas más ricas del país puede estar siendo atendida en la Fundación Santa Fe, al lado pueda estar también una persona de muy escasos recursos. Y todo eso es lo que hoy estamos perdiendo. Nuestro sistema es un sistema que de hecho pues esa era una de las tensiones que tenía antes de este gobierno, y es que tenía una cobertura prácticamente universal en materia de atenciones. Obviamente eso genera unas presiones y genera genera un estrés financiero muy complejo, pero pues bien o mal pues el sistema había estado funcionando. Tristemente con lo que ha hecho el gobierno pues hoy vemos que pudimos sobrevivir una pandemia con nuestro sistema de salud, pero prácticamente lo tienen en ruinas después de 3 años del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, se menciona que es un hito que la cobertura subió en los 90 del 22% al 99%. ¿Eso es así? Sí, entonces, claro, hay como yo creo que dos indicadores que son muy potentes para ver pues el avance que ha tenido el sistema de salud en Colombia después de la aprobación de la Ley 100. Por un lado está el tema, como tú lo señalas, del tema de cobertura. Más o menos se habla a veces del 20%, del 30% antes de la aprobación de la Ley 100 y progresivamente fue subiendo hasta que ya estamos por encima del 95%. De hecho, a veces se habla de que llegamos más o menos al 98-99%. Los detractores del sistema dicen que una cosa es la cobertura y otra cosa es el acceso. Pero de todas maneras, cuando uno incluso trata de ser un poco más preciso, trata de ser un poco más inquisitivo y ver precisamente algunos proxies de acceso, pues ve que también se ha incrementado sensiblemente esa variable. Yo creo que el gobierno tiene razón cuando plantea que hay dificultades en las zonas rurales y dispersas del país. Yo creo que nosotros podemos compartir ese diagnóstico con el gobierno. Lo que pasa es que la solución para esas zonas rurales y dispersas no pasa por tirarse lo que funciona bien o relativamente bien en la ciudad. Entonces, si hay algo que no está funcionando bien en las zonas rurales y dispersas del país, pues hay que ver cómo logramos hacer una estrategia específica para esas zonas y para esa problemática sin afectar lo que funciona relativamente bien para la mayoría del pueblo colombiano que estaba en las zonas urbanas del país. Entonces, eso por un lado. Entonces, tú bien señalas el tema del incremento de la cobertura y por otro lado hay otro indicador que es muy potente, que es el tema del gasto de bolsillo. ¿Qué implica el gasto de bolsillo? Es más o menos si de 100 pesos, mejor dicho, si una familia gasta 100 pesos, no, si para garantizar una atención en salud a una persona determinada se necesitan 100 pesos, ¿cuántos salen del bolsillo de la familia que está teniendo esa atención? Y hoy por hoy es de 15%, es decir, 15 de cada 100 pesos salen o salían, ya esto ha cambiado. De hecho, esta semana veíamos dos indicadores. Uno que sacó la doctora Lacutir de ANCHAM, que decía que se había incrementado, ella hablaba que pasaba del 14 al 17%, pero en la silla vacía, a propósito de una carta que mandaron algunos exministros, mostraban que para las personas de menores recursos, el incremento en el gasto de bolsillo entre el año 22 y el año 24 había sido prácticamente el 63%. Pero con la llegada de la Ley 100 hace ya más de 30 años, fue que se produjo este descenso, esta disminución tan significativa que pasó más o menos de 50 o estaba por encima de
de los 45, del 45% bajó al 15%, que es un muy buen indicador incluso no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Y eso lo estamos perdiendo hoy. Vemos que tristemente las familias, por cuenta de los retrasos en la entrega de medicamentos, por cuenta de pues, el colapso que está teniendo hoy el sistema, pues está teniendo que sacar recursos que antes podía destinar a la comida o a otro tipo de bienes y servicios, los está teniendo que dedicar ahora a la salud, que era una gran conquista que habían tenido las personas de menos recursos en el país y que ahora la están perdiendo por cuenta del gobierno. Entonces hoy se da una paradoja, y es que el gobierno llegó con un discurso de que supuestamente la salud era un derecho y no un negocio, y lo que estamos viendo en la práctica es que se están prácticamente duplicando las pólizas de salud en el país. Se está privatizando. En la práctica se está privatizando. Entonces teníamos más o menos 2 millones de pólizas antes de este gobierno y ya vamos en 4 millones, prácticamente se duplicó. Y adicionalmente, como les señalábamos, se está incrementando el gasto de bolsillo. Entonces, eso que decía el gobierno terminó siendo un eslogan y en la práctica está ampliando la brecha social. De hecho, cuando uno revisa algunos de los estudios del DANE, uno se da cuenta que uno de los elementos que más permitió disminuir la brecha social entre ricos y pobres en el país había sido precisamente nuestro sistema de salud. Y eso se está perdiendo, y quienes están siendo más afectados precisamente son las personas de menos recursos. Porque ¿qué va a suceder, qué va a suceder al final? Las personas de menos recursos van a estar condenadas a un sistema público colapsado, y las personas de altos ingresos pues tienen la posibilidad de tener una póliza o de pagar las citas con los mejores especialistas. Entonces, obviamente eso nos parece que es lamentable, es un retroceso, y por eso creo yo que el doctor Alejandro Gaviria, que fue ministro del ramo y que tuvo un paso por parte en este gobierno, y que precisamente el tema de la salud fue el que lo hizo salir del gobierno, hablaba de las utopías regresivas. Entonces, él hablaba de supuestamente, el gobierno hablaba de un sistema donde no hubiera competencia, donde todo fuera provisto perfectamente por el Estado, y en la práctica lo que hemos visto es un retroceso significativo, donde quienes más padecen ese retroceso son las personas de menores ingresos. Y una pregunta sobre ese tema famoso de la exministra Corcho, de la crisis explícita en la salud. Un poco lo que ha pasado es que el gobierno se ha empecinado en tratar de aprobar una reforma que el Congreso no le ha dado el visto bueno, pero mientras tanto está ejecutando, al parecer, ese plan de dejar el sistema sin recursos, de que colapse, pero el presidente Petro siempre está hablando de un sistema preventivo, de darle los recursos a las secretarías de salud, a las alcaldías y a las gobernaciones, pero mientras tanto el sistema está colapsando, las tutelas han crecido, el gasto de bolsillo también viene creciendo. El presidente Petro menciona en medios que ya los sistemas preventivos y grupos están en terreno funcionando, pero es cierto, como afirmaron el día de ayer los exministros de salud, que al parecer el gobierno sí adrede ha avanzado en un proyecto para crear la crisis explícita. A ver, pues efectivamente la ex ministra Corcho, ex candidata presidencial y hoy cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado de la República, yo recuerdo porque fui de los que difundió ese video originalmente. Es un video que hacen desde el propio ministerio. Cuando estaba la señora Carolina Corcho como ministra, ella había invitado a un experto italiano, ya no recuerdo bien, creo que era apellido Yali, y un poco pues le estaba preguntando por nuestro sistema, y pues el experto italiano pues le decía que a pesar de que no era perfecto, pues dadas las restricciones en términos presupuestales, etcétera, etcétera, pues nuestro sistema tenía pues algunos indicadores que eran positivos, había otros que eran limitados, etcétera, pero unos que eran muy positivos. Y ahí la ministra, la entonces ministra, fue que pues habló de la necesidad de una crisis explícita para que el pueblo colombiano pudiera entender la necesidad de la reforma que ellos querían adelantar. Y yo no sé si de manera deliberada o no, pues esa crisis explícita ha llegado. Hemos visto, tú lo señalabas, cómo se han estado cerrando servicios. Creo que hoy veía una noticia que hablaba de un número
no recuerdo si eran 6.000, vengan reviso porque pues fue una cifra realmente aterradora de servicios de atención en salud que se habían cerrado recientemente. Aquí ya les digo, más de 6.000 servicios de salud fueron cerrados en el país en el primer semestre de 2025. Hemos visto lo que está pasando con los pacientes de enfermedades huérfanas, de enfermedades crónicas, hemos visto lo que está pasando con el personal y con el talento humano en salud. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y el gobierno, creo yo, que, y ese fue uno de los grandes problemas que tuvo el presidente Petro, es que cuando uno llega a un cargo donde tiene que enfrentar tantos problemas, pues debe enfocarse en los problemas pues, más significativos. El sistema de salud sin duda no era perfecto. Vuelvo a insistir, no hay sistema de salud perfecto en el mundo y todos requieren modificaciones permanentes. Pero un sistema que funcionaba relativamente bien, sobre todo, vuelvo a insistir, en las zonas urbanas del país. En las zonas rurales y dispersas seguramente había cosas que se podían hacer y ahí él se podía concentrar y seguramente hubiera podido tener algunos éxitos. Pero pues decide meterse con esta reforma que no tiene ninguna clase de legitimidad social, no es aprobada, no está consensuada, no está concertada ni con las asociaciones de pacientes, ni con los médicos, ni con las asociaciones, ni con las sociedades científicas, ni con los académicos y pues esa fue la reforma que implicó la explosión, por decirlo así, del primer gabinete del presidente, que era un gabinete plural, que tenía figuras más del centro político como Alejandro Gaviria, como Cecilia López, como Ocampo. el doctor Ocampo y como el exdirector de Planeación. Y pues reventó ese gabinete y reventó la coalición de gobierno original. Acuérdense ustedes que el Partido Conservador, de manera completamente incomprensible, el Partido de la U y el Partido Liberal, hacían parte no de unas bancadas independientes, no, eran parte de la coalición de gobierno, eran partido de gobierno. Y por cuenta de esta reforma fue que esa coalición se reventó. Y entonces esos partidos, en particular dos de ellos, porque el Partido Liberal decidió irse a la independencia, fue recientemente por cuenta de las preocupaciones que tuvieron algunos de sus dirigentes con las visas norteamericanas, pero en su momento se revienta la coalición saliendo del Partido Liberal y el Partido Conservador y después del Partido de la U, fue por esta reforma. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que ellos han tenido la teoría de que las EPS, que son un actor muy importante de nuestro sistema actual, que son los aseguradores, ellos consideran y hablan que son básicamente los intermediarios. Esa es la palabra que ellos utilizan para describirlas y que sencillamente sustrayendo a las EPS, pues ellos dicen que se solucionarían un montón de problemas y habría más recursos. Esa es la lógica que ellos pues, han tratado de utilizar y que por esa razón no se requerían unos incrementos importantes en materia presupuestal. Entonces, la primera vez, la doctora Corcho, que tuvimos un debate en la Comisión Séptima a propósito de eso, su predecesor, el señor Ruiz, había hecho, esto fue el año 22, esto fue iniciando el gobierno, una sugerencia de que se incrementara la UPC, no recuerdo ya si había sido como en un 16%, y ella dijo que no, que básicamente se podía hacer como una suma pues, ordinaria y que... Falta de total rigor académico. Falta total de rigor, pero bueno, en ese caso no fue tan grave. Hubo un incremento, la inflación era muy alta en ese momento, entonces pues ahora sacan pecho y dicen, no, es que mire, hemos tenido los incrementos más grandes de la UPC en la historia. Claro, pues que tuvimos una inflación. Yo no le voy a echar la culpa al presidente Petro por el tema de la inflación, pero pues fue una situación que se tuvo que enfrentar, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero. Y pues sí, fue del 16%, pero la inflación en ese momento estaba más o menos en el 13%. Entonces, pues el incremento en términos reales pues no era tan significativo y venía con algunos rezagos, porque hay que reconocer también que había problemas de financiamiento y aquí sucede siempre, en cualquier sistema. Un sistema de salud va a ser siempre una tensión o siempre va a implicar una tensión entre necesidades siempre crecientes, sobre todo cuando tenemos una población que se está envejeciendo y que requiere más atenciones y unos recursos que siempre pues van a ser limitados. Entonces, no es que se pueda hacer una reforma o se puedan tomar unas medidas que vayan a resolver los problemas para siempre, jamás. Eso no va a suceder. Le corresponde a cada ministro, a cada gobierno ver de qué manera va resolviendo los problemas y va solucionando las dificultades que se van presentando. Entonces, bueno, eso pasó esa vez, después se incrementó,
si mal no recuerdo, fue más o menos como del orden del 9% el incremento, pero realmente donde, y que está coincidiendo con lo que está sucediendo este año, donde se presentó el problema más grave, más agudo, fue del paso del año 24 al año 25. Y es que incluso, según lo que ha dicho la CIA, hay cosas que a uno le llegaban, informaciones que a uno le llegaban, es que los técnicos del Ministerio de Salud habían sugerido que el incremento debía estar entre el 16% y el 22%. Y el señor Jaramillo, de manera completamente antitécnica, de manera completamente arbitraria, decidió que el incremento fuera más o menos del 5.36%, cuando el incremento del salario mínimo había sido de el 9.56%. Entonces, obviamente, con esos desbalances entre los ingresos de un sistema y las salidas, por lo menos en lo que respecta a uno de los factores importantes, que es el talento humano en salud. Se habla de que en salud más o menos 6 o 7 de cada 10 pesos pues están relacionados con el talento humano. Pues si eso crece en un 10% y lo otro crece en un 5% y el nivel general de precios había crecido en un 5% más o menos, pues obviamente ahí pues se genera un déficit evidente. Entonces ahí yo sí creo que hay, pues no sé si fue de manera deliberada, pero sí hay una decisión que terminó causando el desfinanciamiento del sistema. Y otra cosa que es importante señalarlo, es que, porque tú mencionabas algo, Alejandro, y es el tema de la prevención. Entonces, como un mantra, el gobierno habla de que tenemos que tener un sistema preventivo y predictivo y no sé qué, etcétera, etcétera. Y entonces hablan de una conferencia de la Almata, etcétera, etcétera. Dicen que estamos, sí, yo no estoy en contra de que haya prevención, pero con recursos adicionales, no desfinanciando el aseguramiento. Porque es que el gobierno básicamente dice, no, es que si nosotros entonces hacemos un ejercicio de prevención, entonces ya la gente no se va a enfermar y no, o no va a tener esas enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, y entonces va a haber unos gastos menores. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hoy por hoy ya tenemos un número muy importante de colombianos que tienen enfermedades huérfanas, enfermedades raras, enfermedades crónicas, y hay que atenderlos, y no los puedes desatender. Y tristemente el gobierno le ha quitado recursos a ese aseguramiento, a lo que permitía darles tratamientos, darles medicamentos a esos pacientes para hacer el ejercicio de la prevención. Pero además la prevención el gobierno la está entendiendo mal, porque el gobierno considera que solamente con estos equipos extramurales, pues ya estamos haciendo un gran ejercicio de prevención. Y yo lo denuncié sobre todo fueron los 2 primeros años y medio del gobierno, del año 22 a fines del año 24. Y yo más o menos ahí mostré cómo en ese momento que hice la denuncia, el gobierno había girado 1.6 billones de pesos. Y el gobierno, desde el ministerio, solamente tenía claridad, sin que les hubiera hecho un ejercicio de fiscalización serio, pero por lo menos le habían mandado en qué supuestamente se habían gastado los recursos de 317.000 millones de pesos. Es decir, solamente 1 de cada 5 pesos de los que había entregado, el gobierno sabía más o menos en qué los había invertido. El resto no tenía ni idea. Y obviamente eso es alarmante y pues nos encontramos un montón de cosas donde están malgastando, pero además yo les digo una cosa, cuando estamos hoy por hoy en el siglo XXI, tenemos estos dispositivos, tenemos la posibilidad de tener una conexión permanente, pues yo siento que mandar personas que además muchas veces no son médicos ni siquiera, son realmente pues clientelas políticas del gobierno o de los gobernadores o los alcaldes, lo reconoció el propio Jaramillo en la Comisión Séptima de la Cámara. Yo no lo podía creer mientras él estaba hablando. Él decía, es que a mí no me importa si están pagando campañas pasadas o campañas futuras. Lo dijo en la Cámara, o sea, ellos están conscientes de que están haciendo politiquería. La semana pasada se enorgullecía de haberle dado más recursos a los alcaldes para que hicieran estos ejercicios de los equipos básicos en salud o equipos extramurales. Pero entonces, en este siglo XXI en el que estamos, con estas facilidades de comunicación, pues la verdad que vayan a hacerle una encuesta a una persona con todas las dificultades que eso implica, la cantidad de recursos que se gastaban solamente en gasolina, que pues para el presidente supuestamente es un tema sensible en materia medioambiental, solamente en temas de gasolina se gastaban platales. Y de esos 317.000 millones de pesos, recuerdo, si no recuerdo mal, como 39.000 que se habían gastado en gasolina para llevar esos equipos por la zona. Faciliten las cosas. Mucho de eso, muchas de las problemáticas, etcétera, etcétera, pues se pueden atender inicialmente para que la persona después vaya a un centro de salud
a través de estos dispositivos, incluso a través de inteligencias artificiales. Entonces, la verdad es un derroche de recursos y uno lo que sabe que está haciendo el gobierno es que está contratando gente con fines electorales. Eso es lo que está buscando el gobierno, eso es empleo militante. Entonces, a uno sí le parte el alma, a uno le parece que es una infamia que el gobierno entonces desfinancie los tratamientos de personas que los están requiriendo para hacer este ejercicio proselitista con la contratación de personas que a veces ni siquiera tienen nada que ver con temas de salud. Yo les hablaba de los equipos básicos, de esos recursos y del tema de la desfinanciación. Entonces, todo eso lo estamos padeciendo. Pero una cosa final, y es que entonces estamos en este momento con la discusión en la Comisión Séptima del Senado. Y entonces pueden decir, no, pero ustedes, ¿por qué se oponen a esta reforma si no saben qué va a pasar? Es que ya tenemos un adelanto. Tenemos dos adelantos, de hecho. Tenemos lo que se ha denominado el nuevo sistema de salud de los maestros, que es lo que el señor Jaramillo Los calificó pilotos. como el piloto de la reforma de la salud. Hay videos, a mí me encanta presentarlos, del señor Jaramillo antes del 1 de mayo del año 2024, diciendo, es que lo que vamos a hacer con el sistema de salud de los maestros es el piloto de la reforma a la salud. Esto es lo que quiere el señor Gustavo Petro para todos los colombianos. Y esto va a ser un éxito, dijo el señor Jaramillo, etcétera, etcétera. Y ha sido un completo desastre. Un desastre. Un desastre. Tan desastroso ha sido que FECODE, que ideológica y políticamente es tan cercano al gobierno, ha tenido que tomar distancia y veíamos hace poquito marchas. Y han convocado marchas. Lo que pasa es que tratan un poco de no echarle la culpa al gobierno y dicen, no, es que la fiduprevisora, pero ¿quién nombró a la persona a cargo de la fiduprevisora? ¿Quién nombró al señor Aldo Cadena en el FOMAC? Miren, lo que está pasando en el tema de los maestros es tan grave que el señor Aldo Cadena tuvo que reconocer que había trasladado 1.7 billones de pesos de las pensiones de los maestros para tapar el hueco que se había generado con la implementación del mal diseñado y mal concebido nuevo sistema de salud de los maestros. Se desbordó el gasto en salud. Nosotros lo habíamos advertido a propósito del texto de la reforma. Yo tengo muchas de mis intervenciones en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes diciendo que si se implementaba esa reforma tal y como estaba concebida, lo que iban a causar, incluso dejando de lado el riesgo de corrupción, que era muy alto, iba a implicar un desbordamiento del gasto en salud, y eso es lo que ha pasado precisamente con el tema de los maestros. Antes de la reforma, porque hay que decir, o antes del nuevo sistema de los maestros, el FOMAC no era perfecto. Y de hecho, a pesar de que tenía prácticamente el doble en términos per cápita que el régimen subsidiado y el régimen contributivo, es decir, si aquí el doctor Alejandro es maestro y yo no lo soy, y a mí me destinan $1, pues al doctor Alejandro le destinaban 2. Y a pesar de eso tenía en algunos indicadores peores resultados que el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Pero ahora se disparó. Cuando uno compara las cifras del año 23, que es el año antes del nuevo modelo, con lo que sucedió el año 24, que ya se ha incrementado prácticamente en un 50%, y lo que va a terminar pasando ya en el año 25, cuando estuvo vigente 100% el modelo, pues básicamente es que del año 23 al año 25 se duplicó el gasto en salud de los maestros, pero la atención, en lugar de mejorar, se ha deteriorado sensiblemente. Todos vemos cómo le cierran clínicas y hospitales a los maestros, y es lamentable. Entonces, a uno sí le parece muy triste que el gobierno pues haya utilizado como conejillo de indias de su inconveniente reforma a un gremio incluso que en términos generales, por ejemplo, por lo menos en términos de agremiación, porque no digo que todos los maestros estén alineados con el gobierno en términos ideológicos, pero sí su gremio, pues miren el daño tan grande que les causó. Es enorme el daño. Entonces uno no entiende cómo lo que funcionó mal para 800.000 personas que hacen parte de su subsistema va a funcionar bien para 50 millones de colombianos. Ese es el primer experimento o la primera experiencia. Y la otra, porque entonces hoy, cuando salen a quejarse, cuando sale un informe muy grave de la Defensoría del Pueblo, y sale a criticar lo que está sucediendo, cómo se han disparado las tutelas, cómo se han disparado las peticiones, quejas y reclamos, cómo hay mayores dificultades para acceder a los medicamentos y a los tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno sale a echarle la culpa a la CPS. Pero miren ustedes hoy qué pasa con la CPS. Hoy por hoy, más de la mitad de la población colombiana está afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional. Doctor, más de la ¿cómo mitad. hace eso?
Ahora que usted nos acaba de dar una síntesis muy interesante de lo que está pasando actualmente, yo quisiera que nos enfocáramos en unos 3 punticos en un momento muy corto. El primero, usted habló ante la intervención de este experto italiano que habían unos indicadores positivos. Me imagino también que fueron no solo reconocidos por este experto italiano, sino también por revistas tan reconocidas como Forbes, The Economist, donde situaban a Colombia entre los mejores sistemas de salud a nivel mundial. Sobre eso, pues quisiera preguntarle si es cierto o no. Y lo segundo es romper el mito del giro directo. Actualmente el gobierno entonces dijo que haciendo un giro directo a las IPS, pues iba a solventarse estas deudas millonarias pues que se han ido acumulando. Estas dos cosas entonces añadiéndole una tercera y es la cuestión electoral que usted nos habló en torno a estos equipos extramurales, me imagino que copiando el modelo cubano de Nicaragua y de Venezuela, que usaron este mismo sistema, barrio adentro, se llamaba en Venezuela, si no estoy mal, en el cual lo que hicieron fue entonces pues un proselitismo político con los recursos de la salud. Entonces, lo primero, ¿es cierto? Y yo quería adicionar, Sí, perdón, sí. interrumpo, ellos pretenden entonces que la ADRE sea una mega entidad que maneje recursos multimillonarios y que haga ese giro directo a las entidades territoriales, pero cuando uno mira las funciones no es claro quién es el responsable, quién va a prestar los servicios, mencionan los CAPS, están las IPS, las EPS las convierten en gestoras. ¿Qué va a pasar con todo ese modelo? El tamaño del ADRES No, es... pues primero yo espero que no se apruebe la reforma, así que ese modelo no pueda ser implementado por lo menos a través de la reforma. Además necesitamos ganar el año 26 para que no haya continuidad con esto que está haciendo el gobierno. Seguramente el próximo gobierno va a enfrentar unos retos muy importantes en materia de seguridad, en materia de salud, en materia energética y en materia de salud. Desde ya tenemos que empezar a ver cómo empezamos a plantear soluciones, sabiendo que es muy probable que no podamos volver al sistema tal y como lo teníamos antes. Nos va a tocar diseñar sobre lo que podamos hacer sobrevivir del actual sistema, una nueva solución para garantizar lo mejor posible la atención en salud para los colombianos. Pero entonces, efectivamente, David, pues el sistema colombiano pues, ha sido reconocido a nivel mundial, pues obviamente tiene limitantes, no es perfecto, de hecho en términos per cápita nosotros pues obviamente gastamos menos que otros países, no solamente pues del primer mundo, sino incluso cercanos aquí en términos geográficos a nosotros. Recuerdo cifras más o menos que Costa Rica, que también ha sido un referente para el gobierno nacional, pues gastaba más o menos, haz de cuenta, $1.000 per cápita al año y nosotros gastábamos más o menos 500. Pero lo más impresionante de nuestro sistema es que hacía mucho con relativamente poco. Claro, entonces hablan, no, es que son 100 billones, sí, obviamente es plata, pero pues comparado con lo que sucede en otros lugares del mundo, pues era unos recursos un poco más reducidos que se utilizaban de manera muy eficiente. Listas de espera Entonces, muy cortas. En algunos casos sí, porque listas de esperas hay, por ejemplo, en Canadá, que también es un referente para el gobierno, en Reino Unido, que es un referente para el gobierno, algunas atenciones, algunos servicios de salud que se demoran muchísimo menos aquí en Colombia que en otras partes del mundo. Yo creo que todas las personas que nos ven pues saben que a veces familiares que viven en el extranjero pues preferían venir a Colombia a hacerse ciertos exámenes, a practicarse ciertas atenciones en salud que tener que esperar en los lugares donde estaban residiendo. Y no estoy pensando que estuvieran en Venezuela, no, estoy pensando que pueden estar en España, pueden estar en Estados Unidos, pueden estar en Canadá, pueden estar en el Reino Unido y preferían venirse a Colombia. Y esto es una experiencia que seguramente las personas que nos oyen tendrán de familiares que antes sucedía eso. Entonces, nuestro sistema pues como tú lo señalabas, no es solamente la opinión que podamos tener algunos colombianos, sino que incluso pues, publicaciones muy prestigiosas pues, reconocían pues, esas virtudes del sistema. No que fuera perfecto, no que fuera el mejor del mundo, pero pues, dadas las restricciones, dados los condicionamientos, pues sí tenía unos resultados muy interesantes. Por otro lado, tú planteabas el tema del giro directo. Entonces, ¿qué sucede?
pues esa ha sido una de las narrativas que ha tenido el gobierno nacional. A mí no me importa el tema del giro directo, yo no estoy en contra del giro directo, pero un poco se les ha caído esa narrativa. Y es que básicamente decían, no, es que las administradoras, porque ellos dicen las intermediarias, las EPS, entonces se quedan con la plata y no le entregan la plata oportunamente a las clínicas y hospitales. Y ahí entonces es donde yo quisiera hablar de ese segundo experimento que ha hecho el gobierno nacional, que son esas EPS intervenidas y controladas por parte del gobierno. Entonces, ellos básicamente decían es que las EPS se quedaban con un porcentaje significativo. La señora Corcho hablaba más o menos. ¿Qué es lo que pasa? La ley 100 habla que en principio, si la UPC es de 100, se tiene que destinar el 92% cuando se habla del régimen subsidiado para atención en salud. Y el 8 es lo que cubriría los gastos administrativos y eventuales utilidades. Y en el caso del régimen contributivo es el 90 y el 10, ¿cierto? Lo que pasa es que han mostrado los estudios recientemente es que, pues, eso es en la teoría, pero realmente a veces el gasto en salud incluso está por encima del 100%. Es decir, si me destinan 100, a veces el gasto en salud está en 102, en 103. Como actualmente que está en el 110. Una pregunta, la exministra Corcho mencionaba el tema de las reservas, pero no es mejor gastar la plata y que no esté en reserva. No, bueno, entonces ya explicamos el tema de las reservas, pero entonces, en este caso, esto es, ahí se habla de la siniestralidad, pero lo que quiero decir es que la ministra pensaba que pues, las EPS por derecha se estaban quedando con el 8% o el 10% del total de los recursos que recibían. Entonces, ¿cuál es la lógica para ellos? Si nosotros las intervenimos, entonces vamos a liberar, si a esta EPS les llegaban 10 billones de pesos, pues vamos a liberar 1 billón de pesos que vamos a poder destinar a salud. Esa era la lógica de ellos, porque pues básicamente las EPS para ellos no hacían nada. Sencillamente se encargaban de recoger unos recursos y pasarlos a las clínicas y hospitales. Esa es como la narrativa que ellos tenían montada. Entonces, si se ganaban 1 billón de pesos, el 10% de los recursos que recibían por no hacer nada, pues entonces una vez que las intervinieran, pues ellos iban a poder destinar 1 billón de pesos adicional, ya no iban a ser 9, sino 10 completos para la atención en salud. Y lo que hemos visto es que ha ocurrido completamente lo contrario. Las deudas se han incrementado. Entonces, por eso yo les decía que el tema del giro directo, entonces listo, el giro directo hoy prácticamente es universal, es casi total. Y nunca habíamos estado en una situación tan crítica en materia de cartera, sobre todo con las IPS, con las EPS intervenidas. Yo denunciaba la semana pasada lo que está pasando con el cancerológico, porque entonces lo que ha salido a decir el presidente de la República es que no vamos a hacernos cargo de las deudas de las EPS antes de la intervención, que me parece ya que es un tema muy complejo. Pero entonces, listo, plantee eso a propósito de los privados si quiere, pero ¿por qué no le va a pagar al cancerológico si según su criterio es una entidad pública y todo lo público es súper transparente según él? Entonces, ¿qué ha pasado con el cancerológico? Pucha, bajó, les incrementaron las demandas de atención y les bajaron el recaudo. Entonces, recuerdo que la cartera vencida a más de 180 días, a más de 360 días, pasó de 6 mil millones de pesos a 17 mil millones de pesos. En el caso de la cartera entre 180 días y 360 días, también prácticamente que se triplicó. Entonces, ahí es donde uno entiende. Si antes estaban haciendo todo eso mal las EPS, esto ya estoy hablando de Nueva EPS, que es la que es más dramática, tiene más de 10 millones de afiliados, es una de las empresas más grandes del país y la están manejando como si fuera una tienda de barrio, la manejan a las patadas. Puede ser un experimento similar al de FECODE, ¿no? Que quieren implementar como que la nueva EPS, que está totalmente controlada por el gobierno, pueda hacer algo. Pues eso ha dicho el presidente de la República, ha dicho que supuestamente en esas EPS intervenidas han tratado de implementar la reforma. Pero entonces, ¿qué sucede? En nueva EPS hemos tenido 3 interventores en menos de 1 año y medio. 3 interventores. Y cada uno peor que el anterior. De hecho, la última, que se llama Gloria Polanía, que es la que está en este momento, no sabemos hasta cuándo, porque muy seguramente la pueden cambiar ahora que hubo cambio de Superintendente Nacional de Salud. La señora Gloria Polanía presentó un examen para que se actualizara el RILCO, que es el registro de interventores, liquidadores y contralores de la Superintendencia Nacional de Salud. El señor Giovanni Rubiano, el ex superintendente, se gastó 561 millones de pesos para actualizar ese registro. La señora se rajó en el examen. Y a pesar de que se rajó, el señor Rubiano decidió meterla como interventora de la EPS más grande del país, una de las empresas más grandes de Colombia. Entonces,
¿Qué ha sucedido? Que en lugar de que con su lógica hubiera más recursos disponibles para la atención, pues hay menos. Y entonces hemos visto cómo no solamente no están pagando las deudas anteriores, sino que no le están pagando los servicios que se han venido prestando desde la intervención. No, al menos no en su totalidad. Yo he tenido que hacer denuncias a propósito de lo que está ocurriendo con las IPS que le prestan servicio de diálisis a las 9 EPS. Son más o menos 10.000 personas que requieren diálisis. Una persona sin diálisis se puede morir si no se la prestan la atención en 3 días, una semana. Y a veces y han dejado que crezca y crezca y crezca y crezca la cartera con esas IPS, que en algún momento pueden decir, oiga, yo ya no le puedo seguir prestando la atención porque usted no me paga. Claro. ¿Qué va a pasar entonces con esos 10.000 personas? Entonces es realmente crítico. Pero miren ustedes, entonces una de las principales críticas que hacía el gobierno nacional al sistema que recibió el año 22 es que supuestamente para muchas atenciones se requería una acción de tutela. Entonces decía, no, ¿cómo es posible que haya tutelas, etcétera, etcétera? Eso no puede ser. Un sistema que implica que haya una tutela para que yo reciba una atención es un sistema infame, etcétera, etcétera. Ahora, ni siquiera las tutelas están sirviendo. Miren, con 9 EPS yo he podido demostrar con las informaciones que ellos mismos me entregan, porque es que yo realmente opero es con la información de ellos. Yo les mando muchísimos derechos de petición y ellos me responden. Entonces, lo que me muestran con las tutelas, en sintonía con lo que decía la señora defensora del pueblo, es que a partir del mes de noviembre del año pasado empezaron a duplicarse las tutelas. Pero ya el problema es que ni siquiera las tutelas están sirviendo, porque es que están desacatando las tutelas. El señor superintendente actual, que fue 9 meses interventor de 9 EPS, Bernardo Camacho, el señor Camacho 9 meses estuvo y tiene 10 años de cárcel acumulados por desacatos a fallos de tutela. Es que ya no están acatando los fallos de tutela. La señora Gloria Polanía se posesiona, si mal no recuerdo, el 15 de agosto o el 18 de agosto de este año, y la respuesta me la entregan el 24 de septiembre. Y en un mes ya tenía 4 años de arresto acumulado por el desacato a fallos de tutela. Es decir, si antes la plata no alcanzaba, ahora no está alcanzando ni para la mitad. Y quienes terminan pagando las consecuencias son precisamente los pacientes, que ven cómo les niegan tratamientos y cómo no les dan sus medicamentos. Lo que está haciendo el gobierno es lamentable, y por eso yo digo que aquí no se necesita hacer futurología para saber qué va a pasar con la reforma, sino sencillamente ver con atención lo que está ocurriendo con el nuevo sistema de salud de los maestros y con las EPS intervenidas, donde a pesar del giro directo casi universalizado que han implementado, pues las dificultades para las clínicas y hospitales pues se ha aumentado. Hemos visto cómo cierran. Es que a 9 EPS le cierran constantemente servicios. La Chayo se lo cerró y el presidente salió a tratar de explicar porque tiene ahí un asesor extranjero que no vive aquí en Colombia y que pues tiene dificultades a veces para sumar. Entonces lo hizo hacer el ridículo el señor Vicente Calvo, el presidente Gustavo Petro, pero lo cierto es que le cerraron las puertas a los pacientes de 9 EPS en la Chayo. Y así ha sucedido con otros lados. Han tenido que cerrar servicios de urgencias en algunas clínicas y hospitales. Entonces, estamos en una situación muy, muy dramática por cuenta de la ceguera ideológica del gobierno, las malas decisiones, y hay un tema muy grave que es el tema de la corrupción. Porque entonces hay un ruido muy grande de que en estas clínicas, en estas EPS intervenidas, lo que termina sucediendo es que para que les paguen a las clínicas y hospitales, pues tienen que pasarles unas coimas a ciertos operadores, a ciertos intermediarios, y obviamente pues eso pues es lamentable. Representante, el superintendente Luis Carlos, se me escapa, Leal, muy famoso TikToker por hacer aquellos bailes y eso, que parece que estaba más dedicado en los bailes que en cumplir su función, fue el que inició todas estas intervenciones, ¿no es cierto? No, hay que decir que las intervenciones no empezaron con el doctor Leal. Las más graves, las más importantes sí se dieron con él, que fueron la de Sanitas inicialmente y después de 9 EPS. Y un poco para también ser precisos, los bailes del doctor Leal, creo que era a propósito de Merlina, eran no cuando él fue superintendente, sino creo que antes de ser superintendente, para ser precisos en eso. Entonces, las dos grandes intervenciones, efectivamente, ahí sumados más o menos son como 16 millones de colombianos, se dieron en tiempos del doctor Leal. De hecho, la intervención de Sanitas pues se terminó cayendo en la Corte Constitucional.
La se EPS la a los devolvieron, dueños. pero creo que pues eso me hizo, Rines. ¿Qué era el tío? a mí eso me hizo acordar de la estrategia del caracol, el final de la estrategia del Ahí caracol. tienen. ¿Ah? Ahí tienen su pintada casa. Ahí tienen esa pintada. Bueno, entonces, y eso es lo que tristemente terminó pasando, y quienes pagan las consecuencias son los pacientes. Y está el tema que tú mencionabas de lo que puede suceder en términos electorales, y sí, ese es el temor que uno tiene, que es lo que está buscando el gobierno, y por eso cuando vio que se estaba cayendo la reforma o no la estaban pudiendo aprobar, terminaron sacando por decreto la reforma con este decreto que era el 0858, donde el gobierno buscaba que fueran los alcaldes y gobernadores los que definieran qué clínicas y qué hospitales iban a ser parte de sus redes de prestación de servicio, donde adicionalmente buscaba territorializar la atención en salud. ¿Eso qué significa? Que el gobierno decidía que en algunos lugares del país solamente iba a poder operar 9 EPS. Entonces, algunas personas, por ejemplo, que estaban en Sanitas felices o en Sura felices con su atención, el gobierno les limitaba el derecho a la libre elección y los mandaba a 9 EPS, que hoy se está cayendo a pedazos. Y hacía que las puertas de entrada al sistema fueran los centros de atención primaria en salud, los CAPS, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esa era la forma en que el gobierno estaba tratando de implementarla, pero afortunadamente el Consejo de Estado pues decidió suspender provisionalmente el decreto ante una demanda que presenté precisamente porque consideraba que el gobierno estaba usurpando las funciones del Congreso. Entonces aquí, y así lo considera también el Consejo de Estado en esta decisión de suspender provisionalmente su implementación, básicamente el Consejo de Estado considera, como lo considerábamos nosotros, que han usurpado las funciones legislativas. Cuando se estaba haciendo un cambio así de estructural, pues eso implicaba que se hiciera a través del Congreso. Y el propio gobierno nos dio los argumentos. Es que si el gobierno hubiera considerado desde el principio que eso lo podía hacer a través de un decreto, pues no hubiera presentado la reforma que presentó. Porque básicamente muchos de los contenidos que están en ese decreto estaban en la reforma. Entonces el gobierno sabía que eso tenía que cumplir con el principio de reserva legal, que tenía que ser modificado a través de una ley. No lo hizo y afortunadamente el Consejo de Estado hoy lo tiene suspendido. Y para ir concluyendo la entrevista, entonces, se cae este decreto por las medidas No se ha caído, cautelares. está suspendido. Está suspendido, correcto. Está el proyecto de ley para tercer debate en el Senado, pero al parecer no tienen las mayorías, pero vemos a un gobierno presionando, amenazando, incluso diciendo que van a denunciar a la comisión. No sabe uno por qué delito, si es el ejercicio normal del Congreso de la República. Pero la pregunta es entonces, ¿usted cree que se va a aprobar o no la reforma o definitivamente si no se aprueba, lo que va a pasar es que en cualquier momento va a estallar esta bomba o el gobierno lo que va a hacer es tratar de dilatar y que el próximo gobierno sea el que le toque entrar a ver cómo va a solucionar este problema? ¿Qué le podemos decir a los colombianos sobre la solución a estos graves problemas de salud que están teniendo? Como usted lo mencionó, no hay acceso a medicinas, a tratamientos y se están muriendo los pacientes. Entonces, no, ¿qué pasa? Yo creo que, a ver, ¿qué sucede en la Comisión Séptima del Senado? En la Comisión Séptima se aprobó una proposición donde se condicionó la continuación de la discusión a la aprobación de la ley de financiamiento. Porque en este momento hay dudas presupuestales sobre la forma en que se podría implementar la reforma a la salud. Entonces, hubo un documento en el que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le respondió a una senadora de la Comisión Séptima, en particular a la senadora Nadia Oblel, donde le decía que pues, tenían algunas dudas presupuestales hasta que no se aprobara la ley de financiamiento. Eso es más o menos lo que se respondió de parte de el Ministerio de Hacienda en su momento. Entonces, me parece que con todo el sentido, los senadores dijeron, venga, entonces, mientras no haya claridad, mientras no sepamos qué es lo que va a pasar, cómo van a ser los reajustes Se van a gastar la plata. pues entonces frenemos esto. Y así se frenó. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Pues metió un mensaje de urgencia, y dice que también de insistencia. Eso está previsto en la ley quinta. La verdad es que el presidente está diciendo que supuestamente los va a demandar ante la Corte Suprema, como si hubiera un delito de por medio. Ahí no hay un delito. Yo creo que ni siquiera cabe una queja disciplinaria porque sencillamente
la Comisión Séptima estuvo poniendo de primeras en el orden del día ese proyecto durante muchos días y finalmente pues terminó suspendiendo esa discusión por esta razón y es legítimo. Lo que dice la ley quinta es que en un mes tendrían que pronunciarse. Ese pronunciamiento pues puede implicar hundirla. ¿Qué pasaría si se hunde? Posiblemente que vuelvan a apelar y habría que ver qué sucede en la plenaria del Senado, donde no estoy seguro que el gobierno eventualmente Las mayorías. logre. Las tuvo para el tema de la reforma laboral, pero la discusión de la reforma laboral era muy distinta a la discusión de la reforma a la salud. Y el gobierno pues está diciendo que supuestamente va a ser constituyente con esto, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que está haciendo el presidente. Yo creo que el sistema nos toca seguir haciendo ejercicio de control político, seguir denunciando, pero no es que colapse como si se cae un edificio de un momento a otro, sino que es un colapso progresivo. Lo más triste, lo más triste de esto es que aquí se van apagando vidas poco a poco y a veces pues no nos damos ni cuenta. Esto no es como un terremoto, por decirlo así, sino que es una crisis, es una tragedia silenciosa. Y pues el gobierno se aprovecha de eso, pero pues nos corresponde a nosotros seguir haciendo ese ejercicio de control político y seguir denunciando para tratar de minimizar las muertes que están causando. Representante, quisiera jugar al abogado del diablo con la siguiente cuestión, y es que el gobierno dice que le entregaron la olla raspada, que no habían recursos para la salud y que esto es más bien lo que desencadenó junto con la corrupción, por ejemplo, de Salucov, el señor Palacinos y demás, lo que en verdad causa la crisis actual. No, pues lo de Palacino pasó hace ya mucho tiempo, ¿no? Y obviamente es lamentable y tiene que caer sobre las personas que se han robado la plata de la salud todo el peso de la ley. Y sí, ha habido abusos de algunas EPS, sin duda, y pues obviamente eso uno lo rechaza, como ha habido abusos también, y ha habido casos de corrupción en hospitales, en entidades públicas. Pero entonces, lo que yo les diría a ellos es que sí, antes había problemas porque había esa tensión que mencionamos inicialmente, pero la plata bien o mal alcanzaba. Es que ahora no está alcanzando. Es que si antes no alcanzaba, ahora alcanza menos. Miren, una cosa a propósito de un estudio o de un informe que no ha sacado formalmente la Contraloría o no completamente, sino que sacó solamente un comunicado de prensa. El gobierno hablaba, que nos mencionaba una cosa que no habíamos respondido el doctor Henao, que es el tema de las reservas técnicas. Entonces, el gobierno hablaba que era inaceptable que supuestamente los antiguos administradores de 9PS hubieran hecho anticipos no legalizados. Entonces, la Contraloría dice que el año 2023 hubo 3.8 billones de pesos de anticipos no legalizados. La cosa es que después de la intervención, que ya les dije que fue en abril del año 24, el año 24 eso subió a 8.6 billones de pesos. Es decir, si antes, digamos, en áreas de discusión, horrible que hayan hecho esos 3.6 billones de pesos de anticipos, 3.4 creo que eran, no, 3.2 billones de pesos de anticipos no legalizados. Pero entonces cuando ustedes intervienen, eso en lugar de disminuir, aumentó, más que se duplicó, casi que se triplicó. Y de hecho, a corte de julio del año 25, ya iba en 6.6 billones de pesos, puede llegar a 12 billones de pesos de anticipos no legalizados. Entonces, ellos la tienen muy difícil, sobre todo porque la gente que es la que utiliza el sistema de salud continuamente, las personas que están con alguna enfermedad, que tienen algún paciente, etcétera, etcétera, en su familia, sabían que antes había dificultades, pero les terminaban resolviendo, les terminaban dando los medicamentos. Hoy eso no está ocurriendo. Cuando uno ve algunas de las entrevistas que hacen medios de comunicación, dicen es que esto, sí, antes no era perfecto, pero nos respondían. Claro. Antes había solución. Con tutela. Ahora ya no. Ahora miren lo que está pasando con el tema de los desacatos, es que es vergonzoso, les importa. Miren, yo no he podido llevar a un interventor de 9PS, al señor Camacho antes cuando estaba en la 9PS y ahora está de superintendente, y a la señora Gloria Polanía, a la Comisión Séptima de la Cámara, porque saben que se van presos. Saben que si llegan a poner un pie en el Congreso, yo los mando, pues le pido al policía que esté ahí al lado nuestro, que por favor revise si tiene alguna orden de captura vigente en su contra. En sus oficinas. Pues fueron, la vez pasada fueron, es que eso es además lo dramático de todo esto que está sucediendo. Entonces, hubo una noticia donde creo que fue de Villaluz, en Engativá, que fueron unos policías de Villaluz, fueron a la 9PS
y le dijeron, venga, venimos por la señora Gloria Polanía. Y entonces el equipo de ella se inventó que ella había renunciado para que no se la llevaran presa. Y después dijeron, no, no había renunciado nunca. Es que hubo un problema y es que ellos estaban buscando era al señor Bernardo Camacho y no a ella. ¿Mm? Entonces eso es lo que está sucediendo y es dramático. Reservas técnicas para no quedar con ninguna deuda, doctor. Mire, el tema de las reservas técnicas es esto. Los sistemas de aseguramientos, generalmente, pues aquí se supone que se buscaba que, por ejemplo, si yo tenía ya unas atenciones comprometidas, pues yo tenía que pues, reservar unos recursos para garantizar el pago de esas atenciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted está con problemas, entonces, digamos que estamos con un sistema de aseguramiento, porque este es un sistema de aseguramiento sui generis, pero entonces digamos que estamos en un sistema de aseguramiento como el de los carros. Entonces, uno, ¿qué hace? Uno pues cobra una póliza y más o menos uno calcula una tasa de siniestralidad. Entonces, pues si yo les cobro 100 y yo digo, no, pues más o menos a ustedes dos les cobro 100 y digo uno se va a estrellar, pues entonces pues reservo pues la mitad, ¿cierto? Y si después veo que eso aumenta, pues ¿qué es lo que yo hago? Pues les cobro a ustedes más. O a la persona que se siniestró, etcétera, etcétera, pues yo tengo ahí la posibilidad, siendo el asegurador, de manejar un poco la prima, ¿cierto? ¿Cuánto voy a cobrar? Aquí hay una limitante y es que eso no sucede. O sea, la prima no la calcula o no la define la EPS. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, se podían haber calculado algunas siniestralidades, se podía haber desbordado y las reservas técnicas pueden terminar siendo insuficientes. Entonces, ¿qué pasa en un momento? Cuando hay recursos insuficientes, pues, y yo creo que eso es lo que terminó sucediendo y por eso hay un problema en el cumplimiento de los indicadores que exigía la superintendencia, pues era básicamente si yo mantenía reservas técnicas o garantizaba que siguiera funcionando la atención y el servicio. Entonces, tan problemático es que ellos no pueden mostrar que con la intervención hayan mejorado las reservas técnicas. Es decir, ellos dicen, no, es que por el tema de las reservas técnicas nosotros intervenimos. No fue solamente por eso, pero digamos que haya sido esa la argumentación. Eso no se resolvió con la intervención. Por el contrario, como les he dicho, esto se ha agravado. ¿Y vienen demandas? Pues ya hay una demanda, pues me imagino, ¿De Keralty? sobre todo de Keralty. Y ahí vamos a perderla, yo creo, y vamos a tener que pagar todos los colombianos las arbitrariedades y los sesgos y las decisiones arbitrarias del gobierno de Gustavo Petro. Representante, para finalizar y que no quede en el tintero, usted denunció, si no estoy mal, un tema de persecución política en torno a unas denuncias, valga la redundancia, que usted hizo en contra de la esposa del doctor Jaramillo sobre un barco hospital en el Amazonas. Yo quisiera que me contara por qué es persecución política, por qué esta actitud de la doctora. No, pero no fue solamente de ella, fue también del ministro. Entonces, ¿qué sucedió? La señora Beatriz Gómez Consuegra fue nombrada en la Superintendencia Nacional de Salud como superintendente delegada para prestadores de servicios públicos. Y eso no es ilegal, siendo No, por eso. Entonces voy a decirlo como fue. Para prestadores de salud, no de servicios públicos, para prestadores de salud, antes de que Jaramillo llegara al ministerio. Es decir, a ella la nombran en tiempos de Carolina Corcho. Okay. ¿Listo? Cuando llega el señor Jaramillo, pues uno lo que hubiera esperado es que ella hubiera salido. Era lo ético, era lo lógico, era lo razonable. Yo en ese momento no dije nada. Yo supe desde el primer momento que ella estaba allá. Pero dije, bueno, yo pues voy a dar el beneficio de la duda de que van a mantener separadas sus esferas de actuación. Y me encontré originalmente con una denuncia que hizo Paula Bolívar, en ese momento era en la W, sobre algo que estaba ocurriendo en un hospital público en Quibdó, en el Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, que estaba intervenido. La señora llevó un tipo, a un interventor, y él tuvo unos problemas con el señor Jaramillo,
y ahí se mezclaron, ahí se interfirieron claramente las esferas de actuación, y de hecho yo recuerdo haber mandado un derecho de petición a la señora y ella me dijo que no me respondía porque se acogía, creo que al artículo 33, no me acuerdo cuál artículo de la Constitución, que decía que no tenía que declarar cuando, o no tenía que dar información cuando estaba de por medio un familiar. Bueno, entonces ahí pasó eso. Después nos encontramos con lo que sucedió en Leticia, el Hospital San Rafael. Eso lo denunció originalmente Daniel Coronel. Y él mostró videos de esta señora maltratando y presionando a los interventores de ese hospital público para que firmaran el contrato de la construcción del buque hospital fluvial. Entonces eso salió, eso no lo denuncié yo originalmente. Lo que después me encontré es que yo, pues ahí fui muy claro, yo no puedo decir que ella estaba metida en el tema del sobrecosto, pero ella sí presionó a unos interventores para que contrataran algo donde terminó habiendo un sobrecosto importante. Entonces yo mostraba cómo en Brasil tiraron al río el año pasado, en diciembre, un buque hospital que había sido similar al que iban a construir aquí en Colombia, por más o menos 12 mil millones de pesos, creo que eran 17, ya no recuerdo bien las cifras en reales, eran 12 mil millones de pesos haciendo la conversión, y aquí en Colombia el solo traslado desde Cartagena a Leticia nos cuesta 12 mil millones de pesos y la construcción nos cuesta otros 60 mil millones de pesos más la dotación. Entonces ahí yo decía que había un sobrecosto de 60 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué sucedió adicionalmente? Con que me encontré que el hijastro del ministro, el hijo de la señora Beatriz Gómez Consuegra, había sido contratado como contratista en la ADRES, otra entidad que hace parte del sector Todo salud. en familia. Todo en familia. Entonces, obviamente, pues yo sí denuncié que ahí pues me parecía que había nepotismo, evidente. Y pues el señor Jaramillo, obviamente eso no le gustó, está molesto, me pone una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia, dice que supuestamente hostigamiento, discurso de odio y injuria y calumnia, y porque pues básicamente yo utilizo a veces la palabra esto que están haciendo es criminal. Entonces dice que no, que cómo es posible, no sé qué. Estamos en este momento en eso. Bueno, me denuncia él originalmente y después me denuncia la esposa. También, entre otras cosas, por lo que denuncié sobre el buque hospital, pues yo estoy esperando a ver qué termina de suceder. Hubo unas audiencias públicas donde naturalmente pues no nos pudimos poner de acuerdo. Pues yo le recordé al ministro pues que la RAE, la Real Academia Española, tiene una serie de acepciones sobre la palabra crimen y pues por tanto de criminal, y pues no solamente uno se refiere a crimen cuando habla de algo delictual o violación de la ley, sino sencillamente algo que es reprensible o condenable. Y pues esa es una excepción que se aplica perfectamente a lo que yo estaba diciendo. Lo que han hecho con el sistema de salud es completamente condenable y por eso fue que utilicé la palabra criminal. Entonces, estamos en eso y pues lo que yo siento es que el ministro pues trata de silenciarme a través de esta persecución judicial junto con su esposa. Bueno, representante, y en materia política, ¿va a aspirar al Senado o qué va a pasar en el futuro? Pues Alejandro, el partido tiene unos protocolos, unos procedimientos, y entonces había abierto la posibilidad de hacer una manifestación de intención. Yo pues obviamente cumplí con ese procedimiento y manifesté mi intención de aspirar al Senado de la República. Sabemos que hay una lista cerrada, el único puesto que tenemos claro es el del presidente Uribe, que va en el puesto número 25, y ahora pues hay que esperar que define el partido con el resto de renglones. Ojalá pues estar entre los primeros para poder llegar al Senado y seguir dando estas batallas. Bueno, representante, yo quisiera agradecerle entonces pues esta lucha por los pacientes. Mi mamá fue paciente de cáncer de seno y con EPS tengo que contar que le fue muy bien, que tuvo un tratamiento excelente y que gracias a representantes como usted pues está dando la pelea por estas personas que no tienen los recursos porque en ese momento no los teníamos y logró entonces tener a mi mamá con vida. Gracias, representante. Con gusto, David. Alejandro, muchas gracias. A Diego que está aquí detrás de cámaras, muchas gracias por todo. Darles un saludo a las personas que nos ven y que Dios bendiga a Colombia.